presidente Cipriano Castro. Un indiecito que no cabe en su corito. El denigrante juicio que sobre Castro emitiera Joaquín Crespo no fue el más mordaz ni el más devastador de cuantos volcaron en su contra los adversarios de este personaje singular. Tampoco contó con unánime respaldo. Cipriano Castro fue reconocido por aliados y detractores como un hábil estratega militar y consumado político. Muy dado a los gestos heroicos y teatrales, fue hombre locuaz y exaltado, inteligente, vanidoso, autoritario y asiduo lector de novelas por entrega. Cipriano Castro nace en la aldea de Las Lomas, en Capacho, estado Táchira. Recibe educación en su pueblo natal y en el seminario de Pamplona, en Colombia, pero muy rápidamente abandona su interés por la carrera eclesiástica. Desde 1881 son muchas las reacciones que se suscitan contra la reforma constitucional de aquel año, que reúne a una sola en todas las entidades andinas. El gran estado, los Andes, es así escenario de una serie de enfrentamientos y conflictos. En 1886, Castro se reúne a quienes rechazan las imposiciones políticas del Cumancito para la región y realiza desde Cúcuta, donde se ha exiliado, una invasión encabezada por los generales Segundo Prato y Buenaventura Macabeo Maldonado, quienes se oponen al presidente de aquella nueva entidad, el general Espíritu Santos Morales. En 1888, Rangel Garviras sucede a Morales en la presidencia estadal y nombra a Castro gobernador de la sección Táchira. Finalizada esa gestión, en 1891, Castro es elegido diputado por el Táchira al Congreso Nacional y viaja a Caracas, donde permanecerá un año. Regresa a su región natal con el cargo de jefe de operaciones de la región, que le concede el presidente de la República, Raimundo Andueza Palacios. Cuando éste decide promover la prolongación de su mandato mediante una reforma constitucional, Castro la apoya y se enfrenta a quienes en la zona secundan la llamada revolución legalista, el general Joaquín Crespo, quien se alza contra el continuismo de Andueza. Logra derrotar a los conseguidores locales de Crespo, pero la revolución legalista triunfa y debe huir del país. Nuevamente se refugia en Colombia. Desde la frontera se mantiene en contacto con la política regional y sus seguidores empiezan a manejar su nombre como candidato a la presidencia del Estado. Se mantiene en la zona fronteriza hasta mayo de 1899, cuando decide levantarse en armas contra el gobierno de Ignacio Andrade y tomar el poder. Hasta aquí su presencia política se ha limitado a su estado natal, como miembro del Partido Liberal y como figura de uno de los grupos que se disputan el control de los Andes. Sin embargo, al momento de levantarse contra Andrade, hay un viaje crucial en sus propósitos políticos. Ya no se trata de una disputa de carácter local, pues el objetivo en esta ocasión es tomar el control del poder central. El 23 de mayo de 1899, acompañado por 60 hombres, cruza la frontera colombiana y desde su pueblo lanza la proclama que da inicio a la Revolución Liberal Restauradora. Su objetivo inicial, que es la toma de San Cristóbal, cambia radicalmente ante la resistencia que consigue. Sale de la capital tachirense y marcha hacia el centro del país, sin conseguir mayor oposición por parte de las tropas supuestamente afectas a los exiliados. El avance resulta inusitadamente veloz. Tras muy pocos combates derrota al ejército de 6.000 hombres que comanda Diego Bautista Ferrer y Antonio Fernández en Tocuyito, y luego se instala en Valencia. En aquella ciudad recibe una comisión negociadora del gobierno y su respuesta es categórica. Tiene la intención de avanzar sobre Caracas. El general y banquero Manuel Antonio Matos, quien participa en las conversaciones, comenta su regreso del fallido intento. Este hombre está loco de atar. Finalmente, el vicepresidente encargado, Víctor Rodríguez, le solicita que asuma el poder al presidente Andrade. Ha huido del país.
El 23 de octubre, Castro y su tropa de andinos entran a la capital. En su primera proclama caraqueña, sintetiza su propósito político con una frase que, como otras de su cosecha, correrá con suerte: nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Tal es la oferta del restaurador. No es muy consecuente con su promesa, a excepción del general José Manuel Hernández, el Mocho, y del valenciano Ramón Tello Mendoza. Su primer gabinete está compuesto por viejos personeros del Partido Liberal, incluido el expresidente Raimundo Mendoza Palacio. Muy rápidamente el Mocho se distancia del gobierno y se alza en armas, convencido de que su permanencia en el poder no puede estar sujeta a la fragilidad y a los imponderables de las alianzas caudillistas. Una de sus primeras estrategias consiste en afectar directamente las bases del poder de los caudillos, cambia a los jefes políticos de una zona a otra y neutraliza la capacidad política de aquellos al imponer en cada localidad a jóvenes generales tachirenses que le habían acompañado en la revolución. Con el fin de sostener esta determinación política, decide igualmente promover la formación de una Fuerza Armada Nacional capaz de imponer la autoridad del poder central en todo el territorio de la República. Con este propósito es formar un nuevo ejército con el armamento más moderno para el momento. Aumenta el número de la tropa permanente y les incrementa el rancho, al igual que las asignaciones diarias a todos los oficiales. Los anuncios suenan halagadores para los hombres de armas. Una de las promesas es el fortalecimiento y recuperación de la Armada Nacional. En 1903 se sanciona un nuevo código militar y un código de la Marina que sustituyen los viejos códigos de la época de Guzmán y ordenanzas navales vigentes desde el 22. Se decreta la creación de la Academia Militar de Venezuela, que se fundará años más tarde, en 1910, bajo el gobierno de Gómez. Se restablece la Inspectoría General del Ejército, cuya finalidad es garantizar una línea de mando más vertical que obedezca a los lineamientos del gobierno central. Estas medidas obviamente generan malestar entre todos aquellos caudillos que ven perder sus prerrogativas y sus cuotas de poder. Lo que está en un curso es, ni más ni menos, el proceso que habrá de acabar con el fenómeno político-militar determinante de la disgregación e inestabilidad política. El caudillismo está presenciando los primeros pasos realmente sistemáticos en función a su liquidación. Puesto que las amenazas contra el gobierno de Castro no provienen únicamente de las escamaruzas regionales, su atención debe fijarse pronto en otros rivales de enorme peso y peligrosidad, los representantes de la banca nacional y los intereses extranjeros. Obviamente el método que emplea para enfrentar estos rivales no siempre es el más efectivo. Frente a la negativa de los banqueros a otorgarle un préstamo al gobierno, la decisión del Ejecutivo es encarcelarlos, así que inmediatamente entregan el dinero. Pero tal humillación le crea al gobernante andino una enemistad nada desdeñable. Destaca en el grupo de los ofendidos Manuel Antonio Matos, hombre con aspiraciones de poder, figura prominente del Partido Liberal y ministro de Hacienda recurrente en los últimos gobiernos.
Finalizando el año 1901, estalla el más importante movimiento de oposición contra Castro, la Revolución Libertadora. En este levantamiento se encuentran reunidos en propósito común los más destacados caudillos, el más renombrado de los banqueros, Manuel Antonio Matos, y el capital extranjero representado por la empresa New York y Bermúdez Company, poseedora de una concesión para la explotación del asfalto en territorio nacional. La compañía del cable francés y la empresa alemana del Gran Ferrocarril de Venezuela ven con preocupación la presencia de Castro en el poder y se animan a financiar la revolución. En diciembre de 1902 son los gobiernos de las principales potencias europeas los que reaccionan frente a los designios y métodos de Castro. Ante las negativas del mandatario de cancelar la deuda externa, los puertos venezolanos son bloqueados por barcos de guerra de Alemania, Inglaterra e Italia. La respuesta de Castro a esos gobiernos es una desafiante proclama que expone al país a acciones bélicas de previsible desenlace. Es una Venezuela devastada la que entra en conflicto con las más poderosas naciones del mundo occidental. La frase que da inicio a esa proclama trascenderá por el tiempo como una muestra de cuán tenue puede llegar a ser la frontera entre lo épico y lo melodramático, entre el nacionalismo y la temeridad. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. El episodio internacional tiene repercusiones políticas internas. Los hombres de la Libertadora se dividen, unos desisten y se unen a la causa nacional en contra de la agresión extranjera. Otros insisten y son finalmente derrotados al año siguiente en la batalla de Ciudad Bolívar. Las tropas del gobierno las dirige Juan Vicente Gómez. El bloqueo naval por su parte concluye con la mediación de Estados Unidos y el Estado venezolano no le queda más remedio que sin embargo el conflicto con el capital extranjero no cesa. En 1905 se cancela el contrato de la compañía francesa de cable interoceánico. Por decisión de la Corte Federal, las oficinas de la empresa son clausuradas y es expulsado del país el encargado de negocios de Francia. En enero de 1906 se rompen las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Al mismo tiempo se inician acciones legales contra la compañía alemana del ferrocarril y se ordena que se requisen los barcos de la Armada holandesa. Este incidente también culmina con la ruptura de relaciones entre Venezuela y Holanda. Esta vez la posición estadounidense es otra. Desde Washington, el presidente Theodore Roosevelt amenaza por invadir si no se suspende el juicio contra la New York y Bermúdez Company. Castro responde nacionalizando el personal de la empresa. También se da inicio a un litigio para expropiar otra empresa norteamericana, la Orinoco Steamship Company. Las relaciones diplomáticas quedan rotas en 1908. Todas estas acciones suscitan una fuerte reacción de la prensa internacional, sin excepción contra la figura de Cipriano Castro. Caricaturas, satanizaciones y sátiras de las más diversas índoles se publican en periódicos estadounidenses y europeos contra la arrogancia, intemperancia y arbitrariedad del presidente venezolano. El hombre que menos de una década atrás no era sino un caudillo más en medio del tumulto, queda de pronto convertido en un personaje de cuya desmesura está pendiente la opinión pública mundial. En el país, Cipriano Castro se presenta, y así es visto por muchos, como el adalid y representante de una indoblegable actitud nacionalista, enfrentada a las pretensiones de los intereses extranjeros. Como tal, es saludado de manera emotiva y entusiasta en los países latinoamericanos, igualmente sometidos a las exigencias de las grandes potencias del mundo. Pero mientras por un lado cobra fuerza la imagen de Castro nacionalista, por el otro desde el poder el mandatario ejerce un estricto control de la prensa, persigue a sus enemigos y cuando le parece necesario ordena su desaparición física, como es el caso de Antonio Paredes, y pone de manera autoritaria sus designios políticos y promueve una reforma electoral con el fin de aumentar el periodo presidencial. Sus adversarios denuncian los manejos turbios de la administración pública y condenan la conducta licenciosa del presidente que llega a niveles escandalosos.
En 1906, Castro ya sospecha de la lealtad de su compadre y vicepresidente Juan Vicente Gómez. Sin embargo, se retira la victoria en el mes de abril y deja a este encargado de la presidencia. La acción es una prueba de fidelidad que solo produce el distanciamiento entre ambos. Sin embargo, la ruptura es evitada secretamente por Gómez, quien se traslada a la población aragüeña para conversar con él. En junio comienza la llamada aclamación que culmina con el retorno de Castro a Caracas y la declaración de una amnistía. En ese año su salud presenta un severo deterioro debido a sus excesos. La escena está servida para que algunos de sus colaboradores comiencen a preparar una conjura. Al año siguiente decide salir del país para someterse a una intervención quirúrgica en Alemania. El 24 de noviembre de 1908 abandona el poder y deja encargado al vicepresidente Gómez, momento que este vicepresidente aprovecha para darle a su compadre lo que alguien calificaría irónicamente como la patada histórica, acusado Castro de un supuesto complot para asesinarlo. Le da en diciembre un golpe de estado que lo aleja definitivamente de Venezuela y del poder. Cipriano Castro se convierte entonces en un peregrino por tierras de Europa y América, un paria, un visitante indeseable, ante el que se cierran sistemáticamente todas las puertas, después de un largo deambular y de sufrir humillaciones y vejaciones por parte de las autoridades de los países a los cuales se les había enfrentado. Se instala en 1919 en la isla de Puerto Rico. Allí permanecerá soñando con una invasión que jamás llegará a concretarse, hasta su muerte ocurrida el 5 de diciembre de 1924. Cipriano Castro no ha sido más que el último caudillo en tomar el poder por las armas al mando de su propia montonera. Cipriano Castro contribuyó paradójicamente y de manera decisiva a la extinción de las formas políticas. Con él se inicia en nuestra historia la larga hegemonía de los andinos en el poder. Desarmó el caudillismo regional, promovió la construcción de un ejército nacional, se enemistó con el capital extranjero, sometió a sus enemigos, fortaleció el poder central y fue amigo de los abusos en el terreno político y de los excesos en su vida privada. La leyenda negra lo presenta como el epítome del vicio y la barbarie, la leyenda dorada como símbolo del nacionalismo, visiones antagónicas que todavía persisten en las pasiones encontradas que suscita Cipriano Castro, primer presidente de Venezuela en el siglo XX. Como conclusión tenemos que Cipriano Castro no fue más que la figura violenta, contradictoria, alternativamente libertina y heroica de un contribuyente que le da bizarro color y casi epiléptico impulso a la historia de Venezuela de los primeros años del 900. Como diría Mariano Picón Salas, que no se atreve a decir que sea uno de aquellos personajes que Plutarco hubiera querido incorporar entre sus arqueotipos. Su personalidad marca más bien una hora de crisis de Venezuela. Es el último gran guerrero brotado con toda la fuerza del monte y con una retórica que tiene defectos victimario y víctima de una sociedad a la que la pobreza y aventura informe del país en aquellos años debió tornar demasiado cínica. Sabe levantarse a la suma energía cuando la tierra venezolana es amenazada por potencias extranjeras, que en la perspectiva histórica no permite decir aún sí, Cipriano Castro fue un Cristo o un Barrabás del drama hispanoamericano, pero sí puede afirmarse, ya que fue crucificado. Sufría como muchos venezolanos la sugestión casi embriagante de las hazañas de Bolívar y pensó con romántica ingenuidad que estaba predestinado a volver a juntar los pueblos de América. Es con su euforia y sus depresiones, con su bullicio desvivir, con su terrible aleación de coraje, mesianismo y ridiculez, gran protagonista novelesco dentro de la enorme novela quimérica de la Venezuela de aquellos años. Cipriano Castro también fue constructor del Teatro Nacional, obra del arquitecto Alejandro Chatein, que fue realizado por su orden y fue inaugurado en 1905. Se convirtió rápidamente en un lugar de encuentro de los aficionados de las zarzuelas y operetas,